Hola, mi nombre es Javier Noé, soy doctor en Ciencias de la Educación y naturópata y en este video vamos a estar conversando sobre el tema del parámetro tradicional de nutrición, de clasificar los alimentos. Este parámetro tradicional es el que se ha venido desarrollando en los últimos siglos y está asociado a la bioquímica. Gracias a la bioquímica entendemos que existen distintos tipos de nutrientes, se han descubierto vitaminas, minerales, pero aparte se comprende que son los macronutrientes, es decir, primero que podemos clasificar es macro y micronutrientes. Los macronutrientes son proteínas, carbohidratos y lípidos o grasas. Y los micronutrientes, vitaminas, minerales y oligoelementos. Esta clasificación es bien importante porque primero es la que es más universalizada, entre comillas, es decir, es la que se utiliza en el sistema convencional, por lo tanto, lo maneja prácticamente en cualquier parte del mundo. Mientras que quizás la clasificación que se hace en la medicina ayurveda en función de los elementos, etcétera, o en la medicina tradicional china en función también de los elementos, pues no está tan expandida y no es de conocimiento global. Bien, ahora, este sistema, bien, es importante, pero tiene también sus límites. En primer lugar, no existen alimentos puros en la naturaleza, es decir, no existe un alimento que sea solo proteína o que sea solo carbohidrato. Y también ocurre que los micronutrientes, cuando hablamos de, por ejemplo, potasio, calcio, magnesio, estos no existen de manera aislada en la naturaleza. Ellos en realidad están integrados física, química e incluso electromagnéticamente con otros componentes en la naturaleza. ¿Qué ocurre? Que en el sistema convencional, basado en un modelo analítico fragmentario que tiene grandes maravillas, también se genera el problema que al tú separar todo, como ocurre que hemos hablado con el tema de las disciplinas y la incomprensión, por ejemplo, el neurólogo con el tema intestinal, no entiende la relación o le cuesta entender o no lo ve como parte fundamental de su trabajo del eje intestino-cerebro. Pues lo mismo ocurre con los alimentos, es decir, cuando nosotros hablamos de carbohidratos, genera mucha confusión, porque creemos que, por ejemplo, si veo la pirámide tradicional de alimentos, el maíz o el trigo, en la parte de los carbohidratos, en la base de la pirámide, pues voy a creer que es solo carbohidrato, y en realidad no es solo carbohidrato. Y de hecho, esta confusión también genera que cuando proceso el trigo, el maíz, el cereal, le quito la fibra, le quito parte de su componente de la semilla, donde está vitamina B o aminoácidos que son proteínas finalmente, lo que te va a quedar básicamente es el almidón. Por lo tanto, es mucho más carbohidrato, porque lo que interesa en función de estos parámetros es el carbohidrato. ¿Qué ocurre eso? Además, que no es lo mismo cuando el alimento está integral. ¿Qué significa integral? No es dieta. Integral significa está íntegro, no ha sido, digamos, fragmentado, separado, no ha sido refinado. Bien, el alimento es mucho más nutritivo y el organismo, que tiene 300.000 años por lo menos de existencia como diseño biológico, es capaz de absorber, porque incluso hay quienes reconocen que no se saben todos los nutrientes que existen. Hay una clasificación, se han venido descubriendo, pero siguen habiendo algunos vacíos. Sin embargo, eso no lo conocen todo el mundo, ni siquiera los especialistas. Eso lo conocen muchos científicos. Pero si no estás en eso y simplemente te sigues por un parámetro que aprendiste en la universidad, en la parte técnica, etcétera, no sabes que ahí también hay vacío. Por ello, se hace mucho énfasis en complementos vitamínicos, multivitamínicos, cápsulas, etcétera, que han aislado, han sintetizado, han extraído de la naturaleza pues el componente como calcio o magnesio o vitamina E, pero este ya no está integrado de manera sinérgica con otros componentes. Por ello, se cree, algunas personas consideran que la absorción no es tan óptima. Obviamente, para que haya una óptima absorción de micronutrientes, tiene que haber un organismo en equilibrio. Es decir, que si tu microbiota intestinal está en desequilibrio, probablemente no puedas aprovechar suficientemente bien los micronutrientes de los alimentos, pero aparte también la calidad de los alimentos. Bien, no es lo mismo un alimento ultraprocesado que le han incorporado aditivos sintéticos y que le han incorporado vitaminas y minerales de forma sintética que un alimento integral producido adecuadamente con todos sus componentes naturales. Entonces, por supuesto, si tu alimentación está basada en alimentos procesados y ultraprocesados, evidentemente va a haber un déficit de micronutrientes. Y la opción que tiene la mayoría de las personas es, bueno, utilizo un multivitamínico. ¿Qué está ocurriendo? Que también se están dando cuenta que como estos multivitamínicos han sido también sintetizados, también pueden generar problemas. Antes se pensaban que eran muy inocuos y cada vez más surgen nuevas investigaciones que nos hablan que pueden saturar también el sistema.
Así que estos son otros de los elementos claves para entender los límites del modelo convencional. Ahora, si es clave seguir conociendo este modelo, es clave también comprender los macro y micronutrientes. En ese sentido, los macronutrientes, como hemos dicho, proteínas, carbohidratos y grasas. Ahora, ocurrió también otra problemática en el siglo XX en particular porque gran parte de los sistemas que trabajamos para clasificar los alimentos, como no se cruzan y en el momento en que se desarrollaron, no habían surgido otros problemas y no habían surgido otros tipos de clasificación. Entonces, como les decía, yo no voy a distinguir, por ejemplo, un carbohidrato si está refinado o si está integral. Yo no voy a distinguir incluso las grasas, si es una grasa natural, un lípido natural, o trans o hidrogenado. Entonces, ese sistema de macro y micronutrientes de la bioquímica sigue teniendo muchos límites. Otro tema importante son las proporciones. Hay una clasificación y una proporción tradicional que asegura que deberíamos comer más carbohidratos dentro del grupo de macronutrientes, es decir, consumir más carbohidratos, luego grasa y luego proteína. Sin embargo, en las dietas modernas es más proteína, mucho carbohidrato y pocas grasas saludables. Asimismo, también se generó pues, otros parámetros y con todo lo que se está investigando, el avance, por ejemplo, del sistema cetogénico y el sistema paleo, empiezan a problematizar estos parámetros. Es decir, que están diciendo que estos parámetros realmente que fueron construidos en el siglo XX, pues en realidad no son tan óptimos para la mayoría de las personas, sobre todo si tiene un tipo metabólico como el mío que tiende al sobrepeso. Por lo tanto, esto está asociado a las principales causas de mortalidad y morbilidad, que son las enfermedades crónicas, y que a pesar que se ha recomendado dietas bajas en grasa, bajas en sal, siguen en aumento. Muchos de los especialistas que están trabajando este tema desde un punto de vista terapéutico, pero también en la investigación, hablan que precisamente la problemática se da en estas confusiones y empiezan a recomendar más bien menor consumo de carbohidratos y mayor consumo de lípidos. Otro elemento importante que nos demuestra la confusión que se ha generado con este parámetro que es insuficiente está en las grasas. En el siglo XX se satanizaron muchísimo el consumo de grasas. En aquel momento no se distinguían entre alimentos procesados y alimentos no procesados. Y ante el creciente problema de las enfermedades crónicas, sobre todo en países como Estados Unidos y en regiones como Europa, pues empezaron a asociar las enfermedades crónicas con consumo de grasa y sobre todo lo que son las grasas saturadas. Por ello empezaron a crear o a recomendar el consumo de grasas vegetales como maíz, soya, girasol, canola, palma y margarina. Pero estos son grasas ultraprocesadas, consideradas trans e hidrogenadas. El cuerpo no las asimila bien, pero se supone que son bajas en grasas saturadas. Satanizaron las grasas saturadas, como por ejemplo el aceite de coco, la de la yema de huevo, o incluso la de pues, la grasa del cerdo. Sin embargo, hoy en día están diciendo que no, que más bien necesitamos consumir más grasas saturadas, menos grasas o eliminar incluso grasas trans y grasas hidrogenadas. Por lo tanto, ha cambiado los parámetros. E incluso podemos ver acá en la imagen otras recomendaciones sobre proporciones de la cantidad de grasas que debemos consumir. Otra problemática que se generó en todo el siglo XX, en particular siglo XIX y XX, es que colocaron en la base de la pirámide alimentaria los cereales. Y nos dijeron que la base de la alimentación humana ha sido cereales durante pues, 10.000 años. Sin embargo, algunas personas están dudando de esta observación. Y lo que plantean es que este parámetro surge a mediados del siglo XX, donde había un excedente de producción de cereales, sobre todo en países como Estados Unidos, Canadá, Argentina, gracias a todas las tecnologías agrícolas. Esto generó que cuando empiezan a crear estos parámetros, que son básicamente del siglo XX, pues la pregunta clave es, bueno, si la primera fuente de energía son carbohidratos, que ya dijimos puede ser errado y dependiendo de cada caso. Bien, pero además, ¿cuál es la principal fuente de carbohidratos accesible? Y habían excedentes de cereales. Por lo tanto, colocan a los cereales como un alimento clave en la alimentación. Y de hecho, empezaron a crear pues relatos históricos sobre cómo, por ejemplo, todas las culturas en América se basaban en el consumo de maíz. Sin embargo, eso no es totalmente cierto, ya que había muchas culturas que, por ejemplo, se basaban en raíces y tubérculos como yuca, batata, y el consumo de maíz era por temporada. Obviamente, otras culturas sí, pero el discurso de somos hombres y mujeres de maíz se extendió e incluso esto privilegió a las grandes industrias alimentarias
que tenían excedentes de cereales y que podían ofrecer cereales a todo el planeta y en particular a todo el continente. Entonces se crea la idea de que tenemos que consumir como base alimentaria cereales que son altos en carbohidratos. Pero aparte de eso, los cereales que comemos hoy en día, maíz, trigo, avena, arroz, no es lo mismo que se producían hace 10.000 años. Han sido modificados durante muchos años, pero además ahora son transgénicos. Y aparte pasan por largas cadenas de distribución global, donde se contaminan. Se producen con glifosato, que es altamente inflamatorio. De hecho, hace poco en Estados Unidos se reconoció, desde un punto de vista legal, que esto puede ser un problema para la salud y puede estar asociado a enfermedades crónicas. Pero aparte de eso, en las grandes cadenas le incorporan fungicidas para evitar que salgan hongos porque están almacenados y los cereales son muy vulnerables a hongos. Y también insecticidas para evitar que los insectos se coman los cereales. Aparte de eso, crecen hongos y estos hongos generan micotoxinas como aflatoxina, que es muy poderosa y muy tóxica, que se va acumulando poco a poco en el organismo y genera inflamación y múltiples problemas de salud. Aparte de eso, luego el cereal se refina, se le quita la fibra, se le quita la proteína, la vitamina B, entre otros, y básicamente queda carbohidrato simple, refinado. Por lo tanto, es de altísimo índice glicémico y altísimo índice glucémico, lo que va a generar múltiples desequilibrios. Así que todos estos parámetros que estaban basados en la bioquímica están cambiando. E incluso cada vez hay más tendencia a preferir lo natural. No solamente por parte de la medicina alternativa, etcétera, sino que incluso la Organización Panamericana de la Salud, y lo vamos a ver en otro video, determinó que los alimentos procesados y ultraprocesados están asociados a las enfermedades crónicas. Y a partir de 2015, pues propuso un nuevo sistema de clasificación en función del procesamiento de los alimentos, lo cual es fundamental porque si agarramos la bioquímica, macronutrientes y micronutrientes, y lo cruzamos con el parámetro de los alimentos procesados y ultraprocesados, prefiriendo alimentos poco procesados, nos vamos a dar cuenta del grave problema en el que estamos inmersos, que incluso muchos parámetros técnicos, como la canasta básica alimentaria, no pasan la prueba del nuevo sistema de clasificación. Esto va a ser tema de otro video.